gracias por la invitación, Jaime Alonso, estoy contenta. Pues básicamente yo iniciaré hablando de mi trabajo. Ha sido como una evolución interesante y decidí nombrarlo como Visiones Biológicas, Miradas Íntimas, porque yo soy un artista que trabaja mucho con la relación de la ciencia y la intimidad y cómo se relaciona en el aspecto como socio-humano. No me interesa solo el aspecto científico, sino más bien cómo se implica de manera personal, de manera sociológica, de manera física y humana. Entonces por eso es que de alguna manera los últimos años he estado trabajando en ese contexto. Básicamente mi trabajo se engloba en tres campos. No solo produzco, o para mí es así, no solo produzco obras materiales per se de arte, sino me interesa ir como mucho más allá. Entonces siempre son procesos de investigación. Usualmente empiezo el proceso de investigación y termina siendo una obra y posteriormente lo convierto en un programa académico. Básicamente a través de talleres, tengo una plataforma, entonces a partir de la plataforma usualmente también hago programas académicos, ¿no? Entonces básicamente es lo que he venido haciendo. Los últimos 10 años, la mitad de esos últimos 10 años, yo empecé a trabajar desde otro enfoque. No trabajaba mucho con la ciencia como tal, sino más bien como con multimedia y trabajos que tenían que ver con lo que le llaman en otros países intermedia, ¿no? Trabajo con video en tiempo real combinado con acción en vivo, y posteriormente fui como más gradualmente vinculándome al campo de la ciencia y de específicamente la biología. Esta es una pieza que es un prototipo y me gusta mucho. Me salto un poco de lo que hacía anteriormente a esta pieza, porque previamente a Lágrima Viva, que es como una de las piezas más importantes que tengo y que me ha llenado de satisfacciones trabajar esta pieza, se genera esta pieza que se llama Cultivándose, o de las cosas que no son libros y se encuentran a menudo en las bibliotecas. Y fue un proyecto interesante porque me dio como las pautas para aprender a trabajar con agares, con bacterias y con cuestiones microbiológicas. La idea era que nosotros entrábamos a una biblioteca, trabajábamos con una serie de selección de libros, y esos libros queríamos ver cómo la gente se interrelacionaba con ellos. La idea, evidentemente, era meter una de estas publicaciones en un agar preparado, en una caja específica, y ver lo que crecía alrededor y en las hojas, pero además hacer un trabajo como entre campos forenses, microbiología y cultivos de agares. Esto no fue posible porque la biblioteca con la que estábamos trabajando en el museo, pues evidentemente tenía muchas restricciones con respecto al manejo del material, y algunas pues podían ser dañadas. No nos prestó ningún tipo de, aunque tenía ediciones de la misma publicación varias, no quiso que las metiéramos en una caja a cultivar, y fue bastante complicado. Entonces a partir de eso yo comencé como a encontrar estas enlaces que son complicados a la hora de trabajar un protocolo con un espacio que no necesariamente es científico, pero que estás aplicando un protocolo científico. Entonces fue como una experiencia bastante interesante, y esa es otra cosa que a mí me gusta mucho del trabajo que hago. Algunas de las piezas no son terminadas totalmente, sino son prototipos. Algunas otras más bien tienen como variaciones y se van convirtiendo en el camino. Más adelante mostraré un poquito del proceso. Y bueno, pues yo comencé hace más de 10 años a trabajar obras. Esto es un poco de lo que yo hacía. Siempre he tenido una vinculación bastante cercana con lo multimedia, con lo tecnológico, pero sobre todo con un motivo que es el cuerpo. A partir del motivo del cuerpo yo genero investigaciones, a partir de elementos corporales, y a partir de eso yo estructuro piezas. Siempre ha sido mi motivación. Digo, esto es como del 2009, estamos hablando ya de varios años, y siempre estoy como vinculada a la información, a las cuestiones como de cifras abstractas. Entonces he trabajado mucho con video, ¿no? He trabajado con open source, con Trovit LEDs, y he tenido como esta implicación. Esta fue como mi primera etapa, que de alguna manera me dio la vinculación para hacer lo que hoy hago y vincularme de manera científica con mis trabajos. Y era como una exploración acerca de lo que por ejemplo, esta pieza era una pieza sincronizada de video, en donde al mismo tiempo yo ingería alimentos en una mesa que estaba conectada a una pantalla,
y en la pantalla todo el tiempo aparecían alimentos, entonces parecía que nunca había fin en lo que yo me comía. Entonces era como bastante cronológico y siempre ha tenido que ver con procesos corporales. Entonces es como una motivación que a mí me resulta maravillosa. El cuerpo es una cosa maravillosa, desde lo que no podemos ver hasta lo que sí podemos palpar, ¿no? Entonces me interesa como en ese punto. Y fui como evolucionando a tecnologías de visualización. Me interesa mucho como visualizar esas cosas que a veces tenemos, o procesos o estructuras corporales que no son tan visibles. Y comencé con este proyecto que se llevó más o menos como, este proyecto llevó como 7 años de mi vida. Por alguna razón yo comencé a tener una serie de enfermedades muy curiosas. En mi caso específico padezco de alergias y yo lo tomé como un prototipo para hacer piezas. Entonces empecé a documentar todo lo que para mí era como una documentación corporal. Y de hecho la pieza se llama Memorias Recuperables, Documentación de un Cuerpo, que va del 2003 al 2008. Entonces desde que me sacaban un ultrasonido para averiguar una cosa que no era muy certera, desde elementos bioquímicos que me dejaban como estudios. Tenía una enfermedad que no sabía muy bien qué era y nunca lo supieron y nunca lo supe, pero hoy ya no estoy enferma de eso. Eso ha sido muy extraño. Y entonces empecé a documentar y empecé a vincularme con estas herramientas de visualización que fueron evolucionando hasta lo que pues hoy trabajo ya con herramientas de visualización microscópica. Hoy me interesa mucho trabajar con microscopio y con estas partículas corporales o estas ecologías corporales que no son visualmente, digamos, palpables, pero que existen ahí. Lo que vemos es un carnet del Hospital General de México, del área de oncología, y bueno, pues a un costado vemos una ultrasonografía. Y bueno, pues esta es como de la serie de videos, un poco de lo que les estaba como platicando. Y de eso, después de haberme de manera académica tomado un muy buen curso académico de filosofía de la tecnología, yo comencé a tener ya una vinculación y una vocación, porque yo lo llamo así, por involucrarme con las ramas de la ciencia, específicamente con la biología. Yo soy un amante de la biología. Yo no estudié biología, tampoco arte, eso me encanta. Yo estudié relaciones internacionales y me fui vinculando posteriormente con el arte desde muy pequeña. Pero si hoy me preguntaran qué quisiera estudiar, yo creo que yo respondería que biología, porque me gusta mucho la biología y mi campo de exploración sería muy seguramente la microbiología mezclada con una serie de cosas que he ido investigando a lo largo de los años. Cuando yo comencé en esto era muy interesante porque muchas de las cosas yo las tenía que trabajar en casa, porque no todo podía yo trabajarlo en los laboratorios, porque no había un acceso como hoy tenemos vinculaciones y que podemos trabajar muchos de los artistas en laboratorios. Cuando yo inicié hace como ya 10 años, era un poco más complicado vincularme con laboratorios científicos. Entonces, sin quererlo, comencé a desarrollar algo que ya ahora es como mucho más conocido, que es el biohacking, o toda esta corriente del do it yourself, ¿no? Que en aquel momento pues mis colegas y amigos biólogos, microbiólogos me explicaban cómo hacer los cultivos en casa, cómo procurar que estuvieran esterilizados, y fue como un aprendizaje muy interesante porque eso me dio como muchas herramientas de trabajo cuando ya ahora que estoy más vinculada con los laboratorios y trabajo con todas las medidas de protocolo. Digamos que ese proceso me dio como muchas herramientas y estrategias, que es muy curioso que ahora mezclo con las estrategias de protocolo y que a veces me dicen, Eric, eso no lo debes de hacer, y yo, pero funciona. Entonces es muy curioso cómo ahora lo vinculo. Y yo estoy muy metida como en la estructura de la biología de Giuseppe. De hecho ahora manejo un programa para niños que básicamente tiene el nombre de biología hecha a mano, ¿no? Porque me encanta, porque los niños aprenden el arte, la biología y la ciencia a partir de estructuras pedagógicas que tienen que ver más con una cuestión creativa, y entonces empiezan a desarrollar un campo mucho más abierto hacia el conocimiento científico, sin tantas capas en medio, ¿no? Entonces los niños entienden la ciencia y el arte desde otros lugares, y entonces es un programa que la verdad ha sido como muy rico empezarlo a desarrollar. Lo hemos estado desarrollando, o lo he estado desarrollando de manera
con instituciones independientes, y eso ha sido como parte de este proceso artístico. Por eso cuando hablo de mi obra, no solo hablo de obra per se física que se exhibe, sino un cuerpo de obra que tiene que ver más con ensayos, con cuestiones académicas, con investigaciones que se va desarrollando a la par de obras materiales. Y este es un proceso de investigación que inicié hace como 3 o 4 años. Se llama Lágrima Viva, en realidad forma parte de una serie que se llama Cultivo de Lágrimas, y fue muy interesante cómo pasó mi interés por las lágrimas. De alguna manera hubo un desajuste hormonal en mi cuerpo. Yo siempre parto de mi cuerpo, y a partir de mi cuerpo lo involucro con el cuerpo de otras personas y las características físico-químicas o biológicas de ese cuerpo. Comenzaba a llorar por todo, entonces yo sentía que cualquier cosa me hacía llorar y me hacía llorar y me hacía llorar, y para mí comenzó a ser incómodo, no porque per se fuera para mí incómodo, sino porque a las personas con las que yo trataba les resultaba incómodo verme llorar o se sentían incómodas con las lágrimas. Entonces, ante esa incomodidad surgió una investigación de cuál era como la carga, el principio social y antropológica de la lágrima, y después esta carga biológica, cuál era el resultado de cuando llorábamos biológicamente, qué sucedía. Y entonces, dentro de la investigación, comencé a darme cuenta que había una estructura diferencial entre las lágrimas emocionales y las lágrimas que no son emocionales. Estas lágrimas que usualmente tenemos porque nos entró una basura en el ojo o porque se tiene que lubricar el ojo, son completamente distintas en estructura bioquímica a las lágrimas emocionales. Y hasta el momento no hay ninguna otra especie, digo, hay información de elefantes y de alguna otra especie, pero no de manera tan certera. Los seres humanos somos los únicos, la única especie que podemos llorar lágrimas emocionales. Ante esto, pues empecé como a vincularme con bioquímica médica, algo que yo no manejaba nada, que fue un proceso bastante complejo trabajar con bioquímica, pero estaba interesada en saber cuál era como la connotación biológica a la hora de llorar emocionalmente. Y bueno, pues lo que empezamos a leer, la literatura sobre eso y lo que encontrábamos en materia particular de lo que libera en el cuerpo era impresionante, porque tenemos incluso descargas de hormonas neuronales y digamos que si tuviéramos que hacer un símil, la lágrima y la orina son dos tipos de elementos biológicos que se excretan para que el cuerpo tenga una mejoría. A ese nivel estamos hablando del llanto. Entonces, para mí ya había salido un primer elemento importante, que era el llanto tenía una relevancia biológica importantísima. Pero ¿cuál era la otra relevancia social? O sea, ¿qué pasaba con las personas cuando lloran? Yo decidí escoger un grupo muestra de 20 mujeres. Siempre me preguntan, ¿por qué mujeres y no hombres? Porque la estadística a nivel incluso internacional dice que las mujeres lloramos mucho más que los hombres, está comprobado, ¿no? Entonces, una mujer puede llorar, no sé, incluso 50% más que un hombre. O sea, los hombres sí lloran menos. Entonces, me interesaba ese campo o ese apartado en el que el llanto se relaciona específicamente con un género, ¿no? Y entonces pareciera que las mujeres sí, aunque biológicamente lo hacemos, socialmente parece que lloramos más, ¿no? Y que estamos más acostumbrados a ver a las mujeres llorar, pero que el llanto tiene también una connotación como de chantaje, como de una descarga de debilidad emocional, y me interesaba saber en estas mujeres cómo tomaban su llanto, y fue un ejercicio bastante complicado hacer llorar a mujeres, porque era un proceso en el que tenía que llorar, pero bueno, voy a ir un poco avanzando. El propósito del llanto posterior a la tensión es eliminar los residuos químicos del cuerpo a través de las lágrimas, de forma similar a cómo se eliminan residuos a través de la orina. Era un poco lo que yo les decía. Esta pieza la hice en colaboración con el CINVESTAB, con el Departamento de Bioquímica Médica, y la verdad es que les agradezco infinitamente el apoyo para esta pieza, porque sin ellos no hubiera podido encontrar estos detalles bioquímicos. Después a mí se me ocurrió, como un elemento importante en esta diferenciación de las lágrimas, encontrar la estructura bioquímica de cada una de las emociones de las lágrimas. Es decir, yo quería saber no solo que era diferente una lágrima, como le llaman basal, ¿no? Cuando sale porque te cae una basurita o porque se está hidratando el ojo, a una emocional, sino quería saber
en cada emoción qué particularidad bioquímica tenía. Es decir, si yo lloro de alegría y lloro de tristeza, ¿cuál es la particularidad bioquímica que tiene esas dos lágrimas? En principio fue como una motivación que con el tiempo se convirtió en un dolor de cabeza porque era una investigación muy larga que no pudimos hacer. Era una investigación también costosa porque teníamos que hacer como un proceso mucho más largo, con elementos específicos, con un desarrollo específico. No se ha hecho científicamente este tipo de investigación, entonces fue como bastante rico para mí saber que yo estaba proponiendo algo que podía funcionar, que sí era posible, pero que no se había hecho. Entonces también gracias a eso nos llevaba mucho más tiempo. Esta pieza básicamente cuando entra al laboratorio porque se iba a exhibir. Entonces yo entré al laboratorio para trabajar 4 meses para exhibir esta pieza en un festival y en Tránsito, que es uno de los festivales de arte electrónico pues, más famosos de México, y en ese caso específico se dedicaba a la relación de la biología, ¿no?, con el entorno, se llamaba biomediaciones. Entonces también teníamos el tiempo encima. Digo, a partir de los 3 años que yo hice investigación, en realidad al laboratorio literalmente entró 4 meses, ¿no?, a trabajar ininterrumpidamente y a llorar diariamente ininterrumpidamente, porque teníamos que tener como bastante cantidad de lágrimas. Entonces no pudimos corroborar la diferenciación entre una lágrima de felicidad y una lágrima de tristeza, justo por el tiempo, pero lo que pudimos hacer es un protocolo, ¿no? Esto es un poco como parte de los documentos que yo tuve que investigar, porque también algo importante cuando estás trabajando con un elemento biológico es el cómo la recuperas. Entonces, el cómo recuperar lágrimas empezó a ser como, en principio era como uno de los elementos más importantes. Si yo la recuperaba a través de un filtro, de un tubo Eppendorf, o de qué tipo cuál era el medio para recuperar ese lágrima. Entonces tuvimos que investigar como cuál era la mayor cantidad o la mejor manera de encontrar esta recuperación de la lágrima. Investigamos mucho sobre las enzimas de la lágrima, ¿no?, la lisozima, que es un antibiótico que tiene la lágrima, que era como nuestro principal elemento bioquímico para poder investigar, ¿no?, microscópicamente cómo se veía. Y entonces empezamos como a leer mucha literatura sobre específicamente bioquímica de la lágrima, que fue muy interesante porque hay bastantes investigaciones en cuanto a cuestiones de bioquímica que hacen un poco relación a la cuestión emocional. Nos costó mucho trabajo encontrar documentación especializada y con argumentación científica de la estructura emocional de la lágrima. Y es por eso que a mí me interesa mucho este espectro entre la cuestión íntima, la cuestión social, psicológica, cuando nos encontramos como con el humano y cómo se relaciona con este espectro biológico, porque la verdad es que fue bastante complicado, pero sí encontramos después de hacer una búsqueda exhaustiva sobre bioquímica de la lágrima. El protocolo básicamente de laboratorio fue hacer un análisis a partir pues, de los elementos que tenían en común las enzimas, que eran las proteínas y las enzimas, la lisozima también, y ver las diferenciaciones entre cada una de las lágrimas de las mujeres. Queríamos saber su estado emocional y a partir de ese estado emocional cómo se estaba diferenciando bioquímicamente ese estado emocional, lo cual también evidentemente tuvimos que hacer un bloque en donde nosotros preguntáramos las emociones de esas mujeres al llorar, ¿no? Bueno, vemos un poquito el proceso, algunas imágenes. Hicimos primero pruebas con clara de huevo, con muchos protocolos de laboratorio que ya existen antes de trabajar con lágrimas, ¿no? Este es un poquito el proceso. Y uno de los procesos que a mí creo que, lo importante de meterme al laboratorio fue como hacer este análisis bioquímico, pero una de las partes más importantes de la pieza es a la hora de relacionarme con estas mujeres. De la muestra de 20 mujeres, la verdad es que fue muy difícil recuperar las 20 lágrimas, fueron mucho menos, y sobre todo el protocolo que tuvimos que establecer entre el CINVESTAB, el equipo de bioquímica médica y yo, para poder recuperar estas lágrimas y que fuera un protocolo en el que sí pudiéramos analizarlas. Entonces fue bastante una negociación completa,
porque, por ejemplo, uno de los elementos a negociar era si ellas debían de tener la cara lavada o no. Y eso complicaba un poco porque si no tenían la cara lavada y tenían un poco de máscara para pestañas, contaminaban la muestra. Pero también estaba otro problema que yo defendía mucho, y era que algunas mujeres no iban a tener la cara lavada a la hora de recuperar las lágrimas, porque no todas estaban llorando en sus casas, sino tenían otros espacios de intimidad en donde ellas lloraban y no necesariamente tenían cara lavada. Entonces lo que hicimos primero fue hacer una muestra con mis lágrimas. Yo tuve que llorar 3 meses ininterrumpidos todos los días y recuperar lágrimas a ciertas horas. Yo tuve que hacer una bitácora de esta recuperación de lágrimas, la hora en la que las recuperaba, el estado emocional en el que las recuperaba, la cantidad, y evidentemente tenía que meterlas a mi refrigerador, mantenerlas por lo menos 24 horas ahí y llevarlas de manera inmediata al otro día al laboratorio para poder ser analizadas. Entonces algo que primero hicimos fue como ver la cantidad de lisozima, de proteína que tenían estas lágrimas aún contaminadas con máscara para pestañas o maquillaje. Teníamos que ver o encontrar ese nivel de contaminación que tenían para poderlas analizar. Y fue bastante interesante porque recuperar una lágrima pareciera un trabajo sencillo, pero no es nada sencillo. Es muy complicado. Estos tubos que ustedes ven en pantalla son unos tubos Eppendorf, que fue muy complicado porque tú tenías que poner el tubo muy cerca. Las mujeres no tenían que arrastrar el tubo porque entonces te llevaba células muertas de la piel y eso mataba más rápido las particularidades bioquímicas de la lágrima. Entonces había toda una serie de especificaciones que ellas tenían que seguir para recuperarlas, lo cual fue complicado, fue complicando más el proceso a la hora de la recuperación. Y otro de nuestros problemas era el tiempo. Yo, por ejemplo, para todos los digamos, experimentos lloré durante todos estos 3 meses, pero el último mes era solo trabajar con las mujeres para que tuviéramos esas lágrimas mucho más frescas. Y un mes resultó caótico. O sea, en un mes muchas mujeres me hablaban por teléfono, muchas de mis... Hablo de mujeres porque todas son anónimas. Fue un acuerdo entre ellas y nosotros que decidimos mantener el anonimato de sus lágrimas y de sus procesos. Ahorita vemos un poquito el proceso. Y a veces me llamaban y me decían: Edith, llevo 2 semanas y no puedo llorar. Yo usualmente lloro cada semana, pero no puedo llorar. Entonces ese fue un problema que nos empezamos a dar cuenta que había una conciencia de que tenías que llorar y eso se estaba convirtiendo en un conflicto, ¿no? Entonces empezó a ser bastante interesante. Eso es como parte del proceso de cómo lo recuperamos. Todas tenían que rotular estos tubos como el protocolo lo indica, tenían que hacerlo de la manera más higiénica y esterilizada, aunque no tenían condiciones estériles completamente. Esta es parte del proceso. Y otro de los procesos complicados era que pues, muchos de los resultados de la pieza eran resultados numéricos, es decir, eran resultados en un sentido bastante real, abstractos. Eran cantidades numéricas de cómo se diferenciaba cada lágrima, ¿no? Entonces eso fue muy complicado traducirlo a un nivel expositivo, en donde la gente tuviera una relación distinta con la pieza y no solo a través de niveles numéricos. Y algo que a mí me sorprendía y que lo tuve que hacer todo el tiempo era este proceso de repetición y repetición y repetición. Yo creo que yo hice el mismo ejercicio y el mismo experimento por lo menos 50 veces, y porque no nos salían las primeras 15, entonces tuvimos que hacerlo y hacerlo. Y entonces es cuando vas encontrando la dimensionalidad de relacionar el arte y la ciencia en una estructura ya mucho más, digamos, concreta en un laboratorio, ¿no? Entonces me encanta porque de repente mis alumnos o la gente que está cercana a mí no se dedica básicamente, se dedica al arte, pero no a estas relaciones entre arte y ciencia, siempre me dicen con emoción: wow, es entrar a un laboratorio, y piensan que es entrar a un laboratorio y todo sucede, ¿no? Entonces les digo: no, es que tú no sabes el trabajo que es estar en un laboratorio, es estar repitiendo todo, es estar sacando ejemplo tras ejemplo, ejercicio, experimento tras experimento, hasta que resulte o no te resulta, porque eso también sucede, que no resulta específicamente como lo tenías pensado, y eso modifica tu pieza, no para mal. Creo que eso le da un contexto bastante interesante
y es cuando entiendes los protocolos de un espacio y del otro y cuando se conjuntan. Aprendes a trabajar en esos entornos, porque siempre me lo preguntan, ¿cómo puedes trabajar en un entorno tan metódico? Y entonces yo siempre respondo, es que el arte es metódico también, o sea, no es que el arte no lo sea, el arte es metódico. Entonces ha sido como muy interesante esta pieza por todos estos, yo trabajaba más con biología, no con bioquímica, entonces meterme a hacer experimentos con sustancias y tener frecuencias electromagnéticas y lumínicas para sacar de una cantidad de lágrima tan pequeñita, solo un número, y después tener listas y listas, porque tenía una cantidad de papeles impresionante con listas numéricas de estos valores en los que se modificaban. Al final la verdad es que yo estaba muy abrumada de cómo lo iba a exponer, porque algo que yo siempre creo es que hay un diálogo que no debe de perderse con el espectador a la hora de montar estas piezas, ¿no? Entonces yo quería de alguna manera ser partícipes del proceso, pero también de estos resultados, ¿no? Y esta era como la primera parte, o sea, primero estaba como dividida en dos partes, que es esta parte bioquímica y la otra parte con la que surgió originalmente, que era hacer un cultivo de lágrimas en una estructura de agares microbiológicos, ¿no? Este es el proceso microbiológico. Básicamente lo que quisimos hacer era, utilizando las lágrimas de las mujeres, la lisocima, que es un antibiótico, hacer antibiogramas para hacer dibujos. Entonces en esos agares nosotros teníamos cultivos de mujeres de estas lágrimas cuando caían digamos que en el rostro. Nosotros recuperábamos una muestra y la cultivábamos en la caja Petri, y posteriormente con el antibiótico que habíamos recuperado de cada lágrima hacíamos estos biogramas, que son círculos básicamente donde tú dejas caer un poco de antibiótico y se genera un espacio, digamos, ahí en el cual no crecen bacterias. Fue muy complicado este proceso, verdaderamente complicado, porque en algunas estructuras no funcionó, en otras sí se notaban los dibujos, en algunos otros, eso era impresionante, no estaba creciendo nada. O sea, estábamos a 3 semanas de la exposición y no estaban creciendo bacterias, lo cual era verdaderamente anormal. Todos los del laboratorio me decían, es que esto no puede estar sucediendo, estamos trabajando con E. coli y no está creciendo nada. Entonces tuvimos que cambiar todo el protocolo al final, trabajar con otra cepa de E. coli, cambiar el procedimiento de cultivo, o sea, de hacer la inoculación, y afortunadamente ¿Con cuál estabas trabajando? Fíjate que no sabía, al principio no sabíamos muy específicamente, porque fue una cepa muy antigua de E. coli y creemos que eso era el problema, que era la cepa. Posteriormente cambiamos y yo dejé de trabajar con E. coli porque no estaba creciendo nada, y comenzamos más bien con un cultivo más básico, que era una base nutritiva de agar nutritivo básico. Y posteriormente hicimos la inoculación, que fue como creció, pero cultivando la bacteria previamente no funcionó. Entonces fueron como cosas muy, muy curiosas que nos fueron pasando en el proceso. Yo siempre he trabajado con agares nutritivos, con agares básicos, ¿no? Y me habían crecido bacterias, y ahora cuando lo cambiamos era muy curioso porque no estaban creciendo. Entonces hicimos, bueno, pues todo el proceso. Esto es como parte también de la documentación, de los crecimientos, ¿no? Esto es muy interesante, de las 20 donantes que se convocaron para la muestra, solo 10 de ellas pudieron llorar, y a su vez solo el 70% de las lágrimas recolectadas funcionaban, ya que la cantidad era considerable para poder procesarlas en el laboratorio. Es decir, un tubo de Eppendorf que usamos era de 2 mililitros, entonces era súper difícil de 5, era súper difícil para las chicas llenarlo. Entonces a veces solo era la mitad o menos de la mitad. Ellas me decían, es que es increíble porque yo lloro muchísimo, y mira qué cantidad tan pequeña de lágrima es. Y eso es como parte también de lo interesante. El ver tu lágrima te genera una conciencia distinta de tu cuerpo y de un elemento biológico que existe en tu cuerpo, y te genera un entorno completamente distinto. Es un proceso que te hace consciente de ese elemento biológico que tienes y de ese cuerpo que también tienes, ¿no? Entonces, algunos de lo que hicimos fue como generar todo un proceso como a manera de naturalismo. Yo soy amante del naturalismo y de los naturalistas, entonces todo el proceso lo fuimos dibujando, de manera que vamos a hacer una publicación con todos los dibujos que hicimos del proceso. Esto es un poco parte del proceso.
Y yo lo que les pedía a las chicas es que llevaran también una bitácora de cómo se sentían. Entonces, algunas de las frases que están aquí son de ellas, ¿no? Por ejemplo, llorar es un acto de intimidad porque se desnuda lo más profundo de nuestro ser. Y era muy interesante cómo ellas vinculaban su aspecto emocional, personal, con este otro espectro, digamos, protocolario. Tuvimos que hacer un protocolo de recolección para dárselos a ellas, que es parte como de este documento que estamos viendo ahí, ¿no? La lágrima, la pieza completa se llama Lágrima Viva, Fisiología Biológico-Social de una lágrima, y este era el tipo de procesos. Recibirás 2 tubos Eppendorf de 1.5 mililitros para recolectar tus lágrimas, ábrelos hasta el momento de recolección de las muestras. O sea, les íbamos dando paso a paso cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que meterlo al refri, cómo tenían que recuperarlo, de tal manera que ellas no tuvieran demasiadas dudas a la hora de hacer la recuperación. Esto es parte del proceso. Yo tuve que fotografiarme durante todo el proceso llorando, lo cual tampoco fue sencillo. Este es otro tipo de tubo que yo usé al principio y que después, para poder recuperar de manera más higiénica las lágrimas, lo cambiamos, ¿no? Este es como a cada una de las donantes se le pidió que recolectara su llanto de tipo emocional, se entregaron 2 tubos Eppendorf y crioviales, para poder colocar ahí sus muestras de lágrimas. Y bueno, yo de alguna manera generé un protocolo de recolección de lágrima porque era como mucho más sencillo. Sin embargo, a la que era cada tu lágrima, pones el tubo y tu lágrima cae casi completa en este tubo. Sin embargo, a muchas de las donantes no les funcionó. Entonces ellas me empezaron a decir que lo recuperaban de este lado, ¿no? Sí. Otras, que era impresionante, hacían esto y entonces la lágrima caía completa en el tubo de Eppendorf, lo cual era impresionante, yo nunca pude haber hecho eso. Y entonces se generaron diferentes metodologías para la recuperación. Aún cuando nosotros instauramos este protocolo, que era como el más idóneo, ellas no se sentían cómodas, entonces hubo una modificación en ese sentido del protocolo. Ellas, por ejemplo, decían que a la hora de que caía la lágrima en el tubo era una experiencia bastante visualmente, bastante fuerte, porque además algo que nos percatamos es que cada una de las lágrimas recolectadas visualmente era completamente distinta. Usualmente la iconografía de la lágrima nos muestra que las lágrimas son transparentes, ¿no? Es una gotita de agua, y en realidad cuando tú ves las lágrimas, hay lágrimas, por ejemplo en mi caso, que son sumamente turbias, pero mis lágrimas son extremadamente turbias, que llegan a lo gris, a lo grisáceo. Ni siquiera es porque yo arrastré el tubo, sino es el color de mi lágrima. Y claro, a la hora de que hacemos la investigación bioquímica, eso resultaba en el nivel de turbidez que tenía cada lágrima, y se comprobaba bioquímicamente que había una diferenciación entre cada una, pero visualmente era muy claro verlo. Entonces a ellas les impresionaba también un tanto ver esta estructura como de diferenciación entre una y otra lágrima. Yo les pedí fotografías de sus ojos, ¿no? Quería como específicamente tener esta memoria de estas mujeres que fueron las donantes. No tengo ningún otro tipo de registro de ellas visual más que los ojos. Ese es otro asunto. Teníamos que hacerles un cuestionario en donde no solo les preguntábamos a qué hora lloraste, en qué sentido, en qué estructura emocional estabas, sino también si te habías asoleado, si tenías enfermedad ocular, si tenías ojo reseco, porque eso nos daba evidentemente información a la hora de hacer el análisis bioquímico. Y bueno, lo que contestaban es una cosa impresionante. Cosas como, curiosamente siempre lloro y todo me puede hacer llorar, desde la película más boba e inverosímil hasta las grandes tragedias. Sin embargo, cuando comenzaba a llorar, siempre fue un llanto quedo, de tristeza, sobre todo en el periodo de prueba se cortaba. Comenzaba con la sensación y al ir por el recipiente se desvanecían las ganas. Después intenté traer el recipiente siempre a la mano y al sacarlo e ir al espejo las ganas de llorar volvían a desaparecer. Una vez que lloré, más de 3 lágrimas, fueron como 6, traté de capturar una y me di cuenta de su enorme dificultad. Entonces algunas mujeres incluso tenían que llevar el tubo Eppendorf con ellas en sus cosas personales, porque no lloraban en casa, sino lloraban en otros espacios, y algunas ya no estaban pudiendo llorar, entonces tenían que hacer este ejercicio de llevar los tubos. Para ellas fue bastante intenso porque les dimos solo un mes, 4 semanas para llorar, y fue como bastante complejo para ellas, ¿no? Entonces fue todo un proceso
bastante complicado. A la hora de que nos dieron las lágrimas, pues al recuperarlas, evidentemente nosotros teníamos que mostrarlas en la exhibición, y bueno, parte de la exhibición se exhiben las lágrimas de estas mujeres, de estas donantes, como parte del proceso, ¿no? Estas son algunas de los comentarios. Y como parte final, yo creía que era como muy importante visualizar la iconografía de la lágrima desde otro lugar. Entonces me interesaba no solo que vieran la lágrima líquida, sino que vieran estos cultivos que de alguna manera habían sido la recuperación de esas lágrimas, haciendo como un símil de manera estética en un cultivo microbiológico. Siempre me preguntan esto y siempre lo digo, o también me hacen la observación. Cuando la lágrima cae en el rostro, evidentemente se contamina con una cantidad importante de bacterias que tenemos en el rostro. Entonces el debate siempre fue si esa lágrima que cae en el rostro a la hora de cultivarla en una caja Petri es la lágrima o no es la lágrima. Si algunos de manera científica me decían que no era la lágrima porque había bacterias de otro lugar o del rostro que hacían que crecieran. Y yo siempre contesto con lo mismo, y es que la lágrima de manera biológica y social es una construcción. Es decir, el llanto solo funciona si se construye a partir del otro, y hay investigaciones muy serias alrededor de esto. Es decir, hay investigaciones en Europa en la que muestran dos fotografías, una en donde se muestra a una persona llorando, se ve a la persona que está llorando con lágrimas, y a los que están viendo esta fotografía le preguntan qué tipo de emoción tiene o está emocionalmente afectado, y la gente siempre contesta que sí, y que tiene una emoción triste. Les muestran a otro grupo la misma fotografía, pero quitan las lágrimas o la expresión de que se ven las lágrimas, y les preguntan qué tipo de emoción tiene, y la gente no sabe contestar, no dice qué tipo de emoción tiene. Entonces la lágrima es una expresión social que se construye desde el aparato biológico con el aparato social a partir del otro, a partir de cómo me entiende el otro. Y para mí, cuando cae una lágrima en el rostro y yo la recupero para hacer un cultivo de bacterias, estoy haciendo una construcción también, porque al final del día esa lágrima es una expresión, todo el tiempo la lagrimeamos nosotros, aunque no caigan lágrimas fuera de nuestros ojos. Todo el tiempo nuestros ojos están lagrimeando. En este mismo instante yo tengo lágrimas, ustedes también, pero no las vemos, porque son para lubricar el ojo. Las lágrimas que vemos usualmente, y que son las que salen en más abundancia, son las emocionales y son las que tienen esta construcción. Entonces para mí recuperarlas y inocularlas en cajas Petri era hacer un poco presente esa construcción biológica y social que se hace con el otro, en una referencia, digamos, en un contexto social o en un contexto como de relación con los otros humanos. Entonces yo les decía que en ese sentido para mí no era conflictivo el hecho de pensar que se contaminaba esa lágrima. Digo, si yo cultivo una lágrima en una caja Petri, no crece nada, porque evidentemente una lágrima tiene sales, proteínas y lisocima, y la lisocima es un antibiótico que mata todo, entonces por ende no crecería nada. Y para mí era importante que creciera algo porque se construye esa lágrima a la hora que yo la veo. Entonces fue un debate bastante importante en el laboratorio a la hora de construir la pieza. Al final llegamos a estos acuerdos y a estas negociaciones. Era la intención de la pieza, pero siempre me quedó muy claro cuál era como la estructura desde el lado científico y biológico, y a ellos también desde mi lado, digamos, artístico y social, ¿no? Otro asunto era el protocolo. Yo, para hacer un protocolo, digamos, mucho más científico, tenía que haber captado una muestra de por lo menos 100 mujeres y estandarizar a todas esas mujeres en una edad y con una estructura de características específicas, pero la intención tampoco era hacer completamente una investigación científica. Entonces era también una estructura que tenía un concepto y una connotación social. Entonces también fue mucho negociar con el laboratorio, que siempre estuvieron muy abiertos y respetaron muchísimo mi idea y mi proyecto, ¿no? Entonces básicamente me encanta leer esto porque siempre me lo preguntan. Si bien se podría debatir que bioquímicamente no es concluyente dicho experimento,
Para el caso concreto de esta pieza, sí nos reveló un factor importante de diferenciación entre la lágrima y lágrima a nivel químico y a nivel social. Nos evidenció una estandarización de emociones y patrones que determinan la idea del llanto, un mal entendimiento desde el punto biológico y anatómico en el que el llanto resulta de vital importancia para el ser humano. Está comprobado que si tú lloras, como descargas bioquímicos, emocionales y hormonales, incluso neuronales, eso te hace sentir muchísimo mejor, te libera bioquímicamente y te libera también emocionalmente. Y esta carga, digamos, de elemento nodal anatómico, biológico, se pierde ante la carga emocional y social que tiene la lágrima. Y si viéramos los dos lados, siempre les digo a mis amigos y a mis alumnos, cuando estén muy estresados, tienen un examen o demás, lloren, porque biológicamente les ayuda a liberar y después de eso van a poder generar todos sus procesos que estén en ese momento cognitivos haciendo sin ningún problema. No hay ningún tipo de prejuicio alrededor porque biológicamente te libera. Entonces, por eso un poco ahora trabajo mucho más en los entornos de la relación íntima con lo biológico y con lo físico, porque me interesan estas características en donde una construcción social puede ser mucho más fuerte que una construcción biológica y que se malentienden estos procesos. Y justo ahora trabajo con cabello, a partir de esta pieza decidí interesarme más por los biomateriales y cómo estos materiales biológicos que vienen del cuerpo se pueden aplicar no solo a estructuras industriales, sino también a estructuras como más cercanas a nuestra visión, a nuestro entender corporal. Y ahora trabajo con cabello y me interesa el cabello porque es uno de las particularidades de identidad más importantes del ser humano. A través de un cabello podemos encontrar identidades, bueno, más bien partículas o información genética, información biológica que no se revela en otras partes o en otros elementos corporales. Y ningún cabello en el mundo es igual. O sea, aunque seamos de la misma raza, ninguno de nuestros cabellos es igual. Entonces, cada cabello expresa la identidad de cada persona. Entonces, me interesa como esa relación en la que tu identidad se expresa a través de un elemento biológico que tienes en tu cuerpo y que a veces ni siquiera lo tienes como tan consciente. El cabello, en realidad, esto que vemos es solo como la expresión, digamos que esto es el residuo. En realidad, el cabello que contiene la mayor información, o el cabello, digamos, que es como la mejor expresión, es justo el que está en las raíces y que no vemos. Entonces, esto me llamaba mucho la atención, porque en realidad es como una capa, un recubrimiento. Y en sociedades antiguas, en comunidades, el cabello resulta ser como si fuera una capa de protección, como algo que te protege de la estructura externa. Y además he encontrado que biomaterialmente hablando tiene una serie de elementos bastante interesantes. Una es conductor, otro evita por ejemplo, que tu cerebro se caliente, ¿no? O que regula la temperatura de tu cuerpo. Es por eso que las personas que a veces pierden completamente su cabello sí tienen un cambio bioquímico en su cuerpo y de temperatura, porque el cabello tiene una funcionalidad específica. Y a partir de eso, pues me interesa trabajar con ese cabello, encontrar como la información que revela y a partir de esa información, pues bueno, generar un prototipo de textil, modificando el nivel molecular de este cabello y haciendo como prototipos de no solo textiles que puedan usar tu cuerpo, sino también textiles que puedas utilizar en piezas de cuestiones que tienen que ver con temas de biomoda, ¿no? De temas de biosensores, ¿no? Que tu cabello se pueda convertir en una extensión y que también partes o elementos de tu corporalidad puedan ser usados industrialmente para proyectos de otra índole. Y bueno, Inglaterra hay una empresa que se dedica únicamente a biotextiles, es generada por una diseñadora de modas y ella es de las pocas que han generado bioropa, ¿no? Y a partir de bacterias y moléculas. Entonces estamos un poco en coordinación con ella, hablando sobre este cabello que se quiere convertir, no sé si porque no sé si qué tan funcional sea, pero que se va a convertir en un elemento biológico. Pues bueno, yo terminaría con esto un poco, mi participación, y siempre tengo como esta idea de la reflexión entre que
Para mí, el bloque entre la ciencia y el arte no son bloques diferenciados. Me encanta cuando Eduardo Kac, que es este artista, él expresa que para él también nunca tiene que hablar de si es arte o de arte y ciencia, porque en realidad pues son vínculos que siempre han tenido una cercanía, que siempre han estado como enlazados y que está un poco, no de más, pero sí no es necesario como hacer la diferenciación o la vinculación, porque son dos campos que siempre han estado enlazados. Para mí es como lo mismo. Yo cuando hablo de biología y arte, para mí es como hablar de un mismo campo, no genero como el conflicto entre si me meto a un laboratorio o si ahora trabajo solo una pieza artística, porque hablo más como de estructuras de conocimiento. Para mí hacer este tipo de proyectos genera estructuras de conocimiento y eso es lo que me interesa, como hacer modificaciones en el proceso de aprendizaje de cómo generamos obra, de cómo aprendemos elementos científicos y elementos artísticos, y mi trabajo va enlazado con eso. Por eso trabajo mucho en el nivel académico y mis obras se convierten la mayoría de veces en proyectos teóricos, en proyectos académicos. Digo, por ejemplo, todo este proceso de aprendizaje con bacterias y agares, hoy son talleres, ¿no? Todo este aprendizaje que estoy teniendo con cabello y con biomateriales, mis alumnas de moda y tecnología también lo llevan, ¿no? Entonces están aprendiendo a trabajar con otros materiales y entender que cierto material te da cierta vinculación a hacer muchas cosas. Entonces, pues bueno, yo agradezco la invitación y si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues adelante. Esto que mencionabas de que los hombres lloran menos que las mujeres y los niños menos que las niñas, ¿o es algo que se adquiere en un ambiente cultural? En realidad no hicimos investigación de niños y niñas porque siempre nos dirigimos a una población adulta, y en realidad eso que preguntas es muy interesante porque las investigaciones que hay no revelan los porcentajes entre niños y niñas, sino más bien como en una edad adulta, que ya tienes como una conciencia quizá un poco más clara de esta diferenciación entre un llanto y otro. Pero por ejemplo ahora haciendo como un poco memoria de lo que yo leía, no viene tanta relación entre el llanto o sea, la cantidad, digamos, estadísticamente, si lloran más niños o si lloran más las niñas. Se habla más como de hombres y mujeres ya en una edad adulta. Sin embargo, el llanto emocional está presente desde niños, eso sí. Eso está presente desde que nacemos. El llanto emocional tiene una carga completamente distinta. Incluso hay un estudio que genera, o más bien revela, cómo el llanto emocional tiene sonidos completamente distintos en un bebé al llanto que no lo es, ¿no? Al llanto que es un berrinche, por ejemplo, o que no tiene nada que ver con lo emocional, sí tienes una cuestión sonora completamente distinta. Pero nunca encontramos una estadística real para niños. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Ese es el sesgo científico, supongo, pero bioquímicamente, ¿qué tendencias o qué patrones encontraron entre las lágrimas, específicamente, no sé cómo llamarlas, no las llamabas fisiológicas, pero bueno, no emocionales y las emocionales? Pues algo que fue bastante interesante es que la mayoría, como nosotros pedíamos lágrimas emocionales, en realidad la investigación no se centró en encontrar la diferenciación entre lágrimas emocionales y no emocionales, porque ya había una investigación previa. Entonces, en realidad la investigación se enfocó en encontrar las diferencias entre las lágrimas de estas mujeres, todas emocionales, y digamos que contraponerlo con la estructura visual, ¿no? Entonces, ¿qué tan turbias o no turbias? Y lo que encontramos era que por ejemplo, las mujeres que revelaban que tenían mucho más emocionalidad al llorar, que estaban como muy tristes o como muy felices. La verdad es que la mayoría de las mujeres revelaban que todas las lágrimas que lloraron para mí era muy triste eso también, que eran de tristeza. Pocas decían que estaban contentas y lloraron por felicidad. Usualmente cuando hablamos de emociones, la gente lo relaciona a una cuestión de tristeza, y las emociones pues es un rango amplísimo. Pero lo que encontrábamos es que las que estaban más tristes, o que eso nos indicaban en los cuestionarios, algunas tenían mayor nivel de turbidez y otras tenían mayor cantidad de proteínas, o sea, de cantidad de nivel de proteína y de acción enzimática, que eso es un poquito complicado a la hora de expresarlo
digamos, físicamente en una pieza, ¿no? Pero a nivel bioquímico era lo que nos dio esos patrones. Las que estaban más tristes tenían una mayor cantidad de actividad enzimática y que contenían más proteínas. Esto quiere decir que evidentemente había una descarga en sus lágrimas mucho mayor bioquímicamente, porque había una cantidad de emociones que producen una serie de reacciones en el cerebro, y que eso está produciendo elementos bioquímicos específicos. La lágrima contiene muchas cosas, solo que nosotros no pudimos analizar todo porque nos llevaba mucho tiempo, y solo lo analizamos a partir de la lisozima, a partir de las proteínas y a partir de la actividad enzimática, que en realidad era como lo que nos estaba revelando la mayor cantidad de ejercicio, digamos, entre una lágrima y otra. No podíamos detectar por tiempo a un nivel más molecular, ¿no? Entonces eso fue más bien como un protocolo que establecimos, pero en realidad esa fue la particularidad que encontramos. Yo quería personalmente encontrar como más, digamos, más cantidades bioquímicas de elementos que me dieran más herramientas, pero por tiempo y por todo el proceso que teníamos, que también en Simvestab pedía la reglamentación para el protocolo, teníamos que establecer un protocolo, ese protocolo se llevaba un tiempo, en lo que nos lo autorizaban, y todo el proceso, el material, de todo esto, pues no pudimos obtener otra información más que a través de esos tres elementos, digamos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Okay. ¿Qué fue presentado en Transitio? Sí, no sé por qué en la presentación, de hecho estoy dando un clic y no aparece, pero justo eso es muy importante. En la exhibición que se hizo en Transitio, lo que prácticamente estuvo mostrándose fueron tres cosas, o eran como tres áreas. Digamos que el área en donde yo mostré todo el instrumental y todo el proceso que se llevó a hacer esta pieza, y posteriormente en otra zona de la exposición mostraba todos los resultados que se hicieron con los agares, es decir, los crecimientos bacteriales y todos los tubos Eppendorf de las lágrimas de las mujeres. Yo les pedí permiso porque ellas, algunas, no querían que se vieran sus lágrimas, era muy curioso, no querían exhibir sus lágrimas, entonces yo respeté mucho esta posición, pero al final nadie sabía de quiénes eran las lágrimas, entonces no había un conflicto. Al final pude negociar con todas y se exhibían todas las lágrimas, entonces el espectador sí podía visualizar la diferencia entre una y otra, y había dos iPads con toda la documentación de todo el proceso, un poco parte de esto y un poco más de material, porque lo que me interesaba es que no se perdiera eso, como la parte del proceso donde ellas ponen todos estos comentarios, y la parte del proceso que se hizo en el laboratorio, porque si no se perdía una parte importante. No, al final del día yo decidí, por una cuestión, digamos, de charla con el equipo, no exhibir todos los números de todas las revisiones que hicimos bioquímicas, porque resultaban muy abstractas y el espacio museográfico no nos daba para poder exhibirlas. Eso lo vamos a exhibir en una segunda etapa de esta pieza, lo que queremos exhibir con otro grupo de mujeres, que hagamos pruebas con otro grupo de mujeres y que hagamos otros cultivos. Y bueno, siempre me dicen que haga una segunda parte con hombres, que veamos qué resulta, pero fue muy compleja la primera, entonces estamos pensando que con hombres no lo vamos a hacer. Pero sí, básicamente es lo que exhibimos, ¿no? Todos los agares o los cultivos bacteriológicos, las lágrimas, el proceso, el instrumental y la documentación del proyecto, ¿no? Fue lo que se pudo exhibir, y que fue un proceso bastante complejo llegar a eso, como de cómo lo bajamos a un espacio expositivo, ¿no? Fue mucha negociación, y el Simvestab maravillosamente me ayudó bastante, porque al final yo estaba muy abrumada por qué iba a exhibir, porque me quedaba muy claro al principio, pero en el proceso se fueron modificando algunas cosas y al final creo que quedó bastante bien, entonces fue como muy claro para las personas, y algo que yo no quería que se perdiera y que es algo que ocurre en mis piezas, es esta relación de intimidad a la hora también de observar una pieza. Entonces los comentarios que me decían de la exhibición era que les había gustado mucho, que el ver una lágrima cambiaba por completo la idea de la lágrima, el cómo iba, porque evidentemente el cultivo iba creciendo en vivo, entonces
quienes llegaban el primer día veían una cosa y cuando llegaban al final pues veían un cultivo que quizá ya se estaba deshidratando, ¿no? Y se veía completamente distinto, aunque la verdad es que aguantaron perfectamente un mes las bacterias sin ningún problema. Incluso de ahí nos las llevamos a otro lugar a exhibir y fue impresionante. Las chicas, como yo les llamaba, reaccionaron bastante bien, pero fue lo que exhibimos. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Rodrigo. Bueno, yo tengo la pregunta de cómo es que lograste la vinculación con el Cinvestav. Okay. O sea, llegaste y llevas como el proyecto o hubo como un intermediario de otra institución. ¿Cómo es que se dio? Bueno, ya llevaba yo 3 años investigando esta pieza. También el tener colegas y amigos que están trabajando en laboratorios, pues siempre nos enlazamos. Y realmente el enlace con el Cinvestav se origina porque yo tomé un taller ahí de materia viva, de cómo modificar y manipular a través de un colectivo que se llama Colectivo 3, que una de las cabezas es la artista Ilana Polvinic, que trabaja mucho con el Departamento de Bioquímica Médica. Y entonces yo un poco platicando sobre la pieza en el taller y con ella, pues cuando se dio Transitio, casualmente Ilana era parte del equipo de Transitio, entonces pues fue algo casi como natural cuando yo dije, yo necesito un departamento de bioquímica médica, y ya me dije, ahí está el departamento de bioquímica médica. Ya conocía al equipo por este taller que había tomado y en realidad la vinculación fue así, pero sí tuvimos que mandar proyecto y tuve que mandar el protocolo de cómo lo quería trabajar y después de eso negociar el protocolo, porque de entrada me dijeron que ese protocolo que yo había enviado no era factible en el tiempo que lo íbamos a trabajar, pero sí, a cualquiera de los espacios de investigación que trabajo siempre envío el proyecto de lo que quiero hacer, después yo platico con los investigadores qué se puede y no se puede y con base en eso comienzo a desarrollar la pieza. Pero colegas, amigos colegas, mandan los proyectos, incluso si no hay una vinculación, la mayoría de veces mandamos los proyectos o escribimos y preguntamos si pueden colaborar en esa pieza y la verdad es que la respuesta siempre es muy buena, siempre están abiertos a colaborar, eso es como bastante interesante. Bueno, son como un par de preguntas en una. Digo, como contextualizándolo, sí, como ya en esta tradición de arte-ciencia que tiene ya algunos años que se ha logrado consolidar de una manera muy, muy particular y fuerte, ¿has encontrado alguna diferencia entre las obras de arte que están trabajadas con un mimetismo tan fuerte con el método científico para ser creadas y las que no? Esa es una excelente pregunta. Yo siempre digo que no hay diferencia, pero en realidad tengo que ser muy realista y a veces algunas de las piezas lo que sucede es que se quedan muy encriptadas. Entonces cuando llega el espectador o quienes las ven, a veces no entienden como una serie de particularidades. De hecho, cuando nosotros decidimos hacer el desarrollo museográfico, una de las cosas que yo peleé mucho fue que hubiera un documento que de alguna manera, sin ser completamente narrativo para quien observa la pieza, sí le diera herramientas para entender lo que había ahí, porque para mí resultaba muy complejo que las personas llegaran, vieran el nombre de la pieza, vieran una serie de cajitas Petri con cultivos, lágrimas, si se enteraban que eran lágrimas, porque a veces la gente no lee, y hubiera un instrumental científico del laboratorio. Para mí había una pérdida de lo que sucedía en esa pieza y cuando la relación que establecían cuando revisaban el material era completamente distinta si yo no lo hubiera colocado. Entonces, sí creo, no en todos los casos ni en todas las piezas, yo creo que sucede mucho como con otras piezas de arte contemporáneo, hay piezas que son muy encriptadas y que tú llegas y no entiendes nada y hay unas que son la intención y otras que no, y que algunas son más efectivas que otras. Yo creo que también pasa mucho eso con las piezas que tienen una relación en arte y ciencia. Sí hay una iconografía para muchas de las piezas que están en el campo de la arte y ciencia, o sea, sí habrá que decirlo, hay una estética, sí trabajamos con una estética que es muy particular y que se ha vuelto como parte de una iconografía de estas áreas, pero creo que hay piezas que son muy claras y directas hacia las personas y otras que son un poco más encriptadas, pero sí hay ciertos niveles que el público cuando llega no lo maneja tan claramente, ¿no?
Por ejemplo, yo pensaba mucho en todos estos documentos, porque al principio íbamos a poner todos los documentos de todos estos niveles bioquímicos, y al final yo decidí que no, porque si la gente llega y los ve de primera instancia, aunque yo ponga una cédula, hay niveles bioquímicos pues al final se quedan mucho en ese nivel, ¿no? Como de, sí, son niveles y números y estadísticas, y sí creo que depende más de la pieza, ¿no? Depende mucho más, pero sí hay veces que se quedan muy encriptadas, justo porque se concentran más en ese aspecto. Yo también creo que tiene que ver más que con la pieza, con una cuestión de museografía. Creo que para lo que no están preparados muchos espacios expositivos. Por ejemplo, en mi caso, yo pedí que se iluminaran desde abajo para que las personas pudieran verlas mucho mejor, y pedí un espacio que estuviera un poco más sí cálido, pero que no se pudieran resecar los agares. Eso fue imposible desarrollarlo. O sea, no pude tener un espacio un poco más climatizado, ¿no? Entonces también creo que tiene que ver no solo con el desarrollo de la pieza, tiene que ver también con un nivel museográfico de los espacios expositivos. Me encanta cuando Eduardo Camp dice que muchos de los que trabajamos con biología no generamos productos, no objetos, sino elementos biológicos. Entonces los museos nos tratan como si esto que generamos fuera un objeto como una escultura o un elemento contemporáneo, y de repente es complicado montarlo de esa manera porque no funciona de esa manera en un espacio, y porque el espectador tampoco, por ejemplo en mi caso, había como un capelo, ¿no? Y ese capelo hacía que brillara la caja y se viera mucho menos el agar que crecía dentro, cuando algo importante era que se viera el agar como iba creciendo, como iba cambiando físicamente. Fue bien complicado lograrlo, y pues no lo logramos ni al 100, pero justo no están como los espacios completamente adecuados para exhibir otro tipo de obras, ¿no? Que no necesariamente es un objeto que está ahí o que no se modifica, ¿no? O que no se modifica de las maneras convencionales que tenemos en el arte contemporáneo. Entonces también creo que es mucha emocionografía, no solo de las piezas, ¿no? Y también depende del artista. Y hay piezas que no necesitan demasiada narrativa para llegar a ellos, ¿no? Son piezas como muy claras, y hay otras piezas que sí lo necesitan, ¿no? Creo que es más eso, pero sí, evidentemente hay una lectura distinta, completamente. Y bueno, la segunda parte de la pregunta tenía que ver como con las motivaciones de la producción del conocimiento así en general, ¿no? La producción del conocimiento humano. En tu experiencia con estas relaciones, ¿qué has encontrado de diferencias entre la ciencia y el arte, ¿no? O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, algo que comentaste ahorita es que lograste abrir una línea de investigación, ¿no? A partir de una motivación intuitiva y emotiva, ¿no? Para posibles investigaciones científicas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias has encontrado entre la ciencia y el arte en cuanto a producir el conocimiento, ¿no? Bueno, en principio la metodología es completamente distinta a la metodología en cómo se produce conocimiento en el lado científico y cómo se produce conocimiento del lado artístico, ¿no? No es que no tenga metodología del lado artístico, es que su metodología es completamente distinta, porque evidentemente el cómo entendemos el conocimiento es otro. Es decir, no trabajamos con tanto apego a un protocolo, y creo que eso es lo bueno del espectro artístico cuando se enlaza con la ciencia, que justo ese no tener un completo protocolo le da ciertas estructuras en donde puedes imaginar otras posibilidades, y en conclusión, cuando empiezas a trabajar con este espectro científico, a mí por ejemplo me dijeron que si lograba hacer esta diferenciación entre una lágrima y otra, eso se iba para una investigación bastante importante científicamente hablando. Yo estaba emocionadísima, ¿no? Pero bueno, eso implica mucho más tiempo. También los procesos son más largos. Es decir, en el lado científico es mucho repetir y repetir hasta que te obtienes esa estructura que estás de alguna manera como objetivo utilizando. Y creo que en el arte es un poco más corto, porque usualmente tienes estructuras de producción para ciertas características específicas, para montaje, para exposición, entonces construyes desde otro lugar, ¿no? El conocimiento. Sin embargo, es muy curioso porque
a mí me parece que aun cuando la metodología es distinta, tienen como muchos caminos creativos muy similares, ¿no? Como estructuras en cuanto a creatividad, no sé, por ejemplo, hablando de matemáticas, ¿no? O sea, es maravilloso cómo se enlaza la matemática con la estética o con la creatividad y que no es tan diferente del espectro artístico. Entonces, las diferenciaciones más notorias que yo veo son la metodología y cómo trabajamos y cómo nos da posibilidades distintas. Creo que esa es una de las más importantes y que yo pude visualizar como mucho más, y el cómo entendemos el conocimiento también eso. O sea, en el arte lo entendemos, a veces creo que por ejemplo en el mundo del arte quienes se dedican a producir no están tan concentrados en la producción de conocimiento, a veces no lo tienen tan consciente y sin embargo están generando conocimiento. Y creo que desde el aspecto científico hay una noción un poco más consciente de producir conocimiento. No es que uno produzca menos que el otro, no. Es que hay una noción distinta y una conciencia distinta de producción de conocimiento. Sin embargo, ambos producen conocimiento. Por eso digo que la metodología es distinta, ¿no? Porque la metodología para producirlo es completamente distinta, ¿no? Es un camino que te lleva como de manera diversificada y menos consciente quizá en el arte, ¿no? Además, a veces creo que también el arte se estructura mucho más en la conciencia de producir materialmente hablando. Y en mi caso, por ejemplo, esta vinculación con la ciencia me ha dado como esta capacidad de producir no materialmente hablando. Yo siempre digo que todo lo que escribo, las investigaciones que tengo y demás, son parte de mi producción artística. Entonces es muy curioso cuando me dicen, y tú tienes una lista de obras, sí, tengo una lista de obras, pero no toda la obra es obra expositiva de manera material, sino es obra teórica. Entonces eso creo que también cambia la conciencia, por eso creo que esa sería la diferencia más notoria que yo encuentro, como de manera general. ¿Algún otro comentario, duda? ¿No? Pues bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Me encanta, hablo un poco de mi trabajo, eso es muy interesante. Muy poco de mi trabajo, siempre hablo como más de esquemas académicos y de otros ejercicios, entonces agradezco mucho que me inviten a hablar de mi trabajo. Pues gracias. Bueno, pues muchas gracias a Edith y a todas las personas que vinieron. Y bueno, van a seguir las conferencias todos los viernes aquí en el Limas. Algunas serán en un salón de aquí del posgrado. Ahí están anunciados en los calendarios. Y bueno, pues muchas gracias por venir. Y bueno, si pueden visitar ahí los talleres que estamos haciendo en diseño industrial y los laboratorios, pues están invitados.